Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kilo Neurona. Este es el capítulo número 6 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la inteligencia y de la inteligencia artificial. Bueno, inicialmente quisiera comenzar hablando acerca de que un montón de teorías acerca de lo que es la inteligencia, digamos que existe un solo tipo de inteligencia o que hay inteligencias múltiples, ¿no? Pero al fin y al cabo, digamos que cada rama del saber, por ejemplo, los psicólogos tienen sus teorías y dentro de ellos mismos hay diferencias, ¿no? No se ponen de acuerdo, por así decirlo. Y, por ejemplo, los antropólogos tienen otra teoría. Pero bueno, yo quisiera comenzar hablando con Red acá de cuáles son sus pensamientos acerca de lo que significa la inteligencia y lo que significa quizás ser una persona inteligente hoy en día. Sí, eh, pregunta más complicada de lo que suena al parecer. Digamos, todos tenemos diferentes definiciones del mismo término. Es un término que usamos más seguido de lo que yo considero que deberíamos. Es más, considero que la palabra inteligente debería ser utilizada en casos muy específicos. Y es, y es que desde que tengo memoria se utiliza el término como una palabra que define como un conjunto muy amplio de aspectos, un conjunto muy amplio de de características de habilidades en una persona. Digamos, los profesores, los padres de familia siempre te dicen como desde chiquito, como ciertos rasgos determinan si eres o no inteligente y que tu prioridad es obtener aquellos rasgos que te hacen o no inteligente, ¿sí? Ujú, Bueno, que te hacen inteligente, ¿no? No quieren lo contrario, ¿no? claro. Y la razón por la que creo que el término no debería ser utilizado tan frecuentemente es porque al afirmar que existen como rasgos de inteligencia específicos, es como estar polarizando las habilidades desarrollables por un individuo, ¿sí? Y no necesariamente, digamos, las formas que utilizamos para medir la inteligencia y, digamos, si lo podemos utilizar e intentar volver lo más objetivo posible, que es lo que está intentando la gente, sobre todo con las pruebas de IQ y eso, es que, digamos, sí, es la evidencia científica en lo que respecta a psicología nos muestran que las pruebas de IQ no son totalmente inútiles, ¿sí? Y también creo que hay un miedo que nace, sobre todo en ciertas personas, y es que, y yo creo que es importante hablar de esto, y es que a las personas no nos importa que hayan personas como genias o personas súper inteligentes. De hecho, nos gusta que haya, que haya este tipo de personas, pero nos aterra el hecho que haya personas em, no tan inteligentes, que no haya, que, que haya muchísima gente que sea incapaz, por así decirlo, ¿sí? Nos aterra mucho más de lo que nos aporta el tener a gente lista, ¿sí? Y yo creo que es porque, bueno, se ha hablado mucho en conversaciones en general, yo creo que en los últimos 30 años, de cómo se ha deteriorado tanto la imagen de las personas, o se ha como llegado a ese punto jerárquico donde las personas que son menos inteligentes llegan a tener un valor inferior general sobre las personas que son más listas. Y se trata con términos, y pues como, y lo intenta colocar todo de una forma demasiado objetiva, empiezan a decir como, em, bueno, y yo he visto que colocan como a partir de tal IQ, eh, se considera imbécil, a partir de, por ejemplo, de otro cierto IQ, colocan que se considera idiota, ¿sí? Como empiezan a categorizar las personas que sobre todo son incapaces, sobre todo en estos test psicotécnicos. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues digamos que yo creo que más que todo nos aterra el hecho de que nosotros mismos no seamos inteligentes, ¿sabes? No sé por qué Ujú. me parece que también eso nos produce como terror. Y, y pues que estos test, la verdad, el hecho, digamos, por ejemplo, miremos desde hace un siglo, ¿sí? El hecho, como estaban planeados estos test, eran como muy, digamos, subjetivos o tenían muchos sesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cultura o un grupo de personas planteaba unas preguntas que quizás dentro de su propia comunidad, dentro de su propia etnia, les funcionara para evaluar lo que ellos pensaban que era inteligente, ¿sí? Pero cuando trataban de aplicarlo a otra comunidad que pues quizás a ellos no tenían la misma concepción de inteligencia, entonces claro, no funcionan estos tipos de test, pero el hecho de que sí, sí, digamos como que se han vuelto un poco más objetivos, pero yo aquí tengo como una pregunta, sí, una duda. ¿Qué pasaría si llegase a cabo que desarrollaron un test lo más objetivo posible, digamos, para medir a toda la
humanidad. O sea, entonces, yo no sé, como que me imagino esta distopía en la cual eh, de repente surge una clase en la cual están todos los inteligentes y así va como hasta que en la base están las personas menos inteligentes, ¿no? Porque tú mismo lo dijiste, que en cierta forma se tienden a ver como si fueran menos importantes o de menor valor. Entonces, pero claro, esto es simplemente algo que un escenario que es muy Mm, probable. sí, no creo que esta distopía no creo que haya sean tan marcadas que se dé esta situación donde las personas que tienen a lo mejor un bajo IQ o se encuentren como en la pirámide en una mala posición, vayan a ser como tan, sí, como la típica película de Ajá. Gataca, ¿cómo era la película? La ¿Recuerdas ataca, que sí. era de Gataca, sí, de estos cambios genéticos que vimos alguna vez en el colegio? Y no creo que suceda esto precisamente porque, digamos, los rasgos que se miden cuando se mide la inteligencia, pues siempre van enfocados a una inteligencia muy general, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, yo creo que es claro que una persona que tiene un mejor desempeño en cierta habilidad o tiene desarrollado, tiene bastante desarrollada una habilidad, pues va a funcionar mejor, sobre todo en trabajos que requieren esta habilidad, sí, se va a resaltar frente a la competencia. Sin embargo, no es en un parámetro tan general como lo sería la inteligencia, ¿sí? Nosotros servimos, y ahí es cuando podemos hablar de las inteligencias múltiples y todo eso, que, digamos, en muchos casos yo considero que es un término mal empleado, y es por el simple hecho que cuando nos referimos a inteligencia, de por sí ya estamos utilizando una palabra muy general. Y cuando utilizamos inteligencias múltiples, y empezamos a nombrar diferentes como inteligencias, estamos ahí cometiendo un error porque contrario a lo que se busca, que yo creo que lo que se busca es como ampliar el espectro de inteligencias, estamos limitando como a unas pocas, ¿sí? En este caso creo que generalmente cuando hablamos de inteligencias múltiples nombramos como 12. Sí, por ahí, 7, 8, 70 incluso Sí, hay psicólogos. pero Ujú, vamos a estar limitándolas a esas, ¿sí? En ujú. cambio, digamos, y estaría mal utilizado el concepto cada vez que las nombran, porque digamos, cada una de las inteligencias múltiples, cuando empiezan a nombrarlas, te vas a dar cuenta que simplemente cierta habilidad en específico, que a lo mejor digamos, o lleva a cabo cierto desarrollo cognitivo en específico, pero digamos que es una habilidad, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una inteligencia, pero como querían, yo creo que querían llamar, no sé si buscar una excusa para, pues a lo mejor suena muy bonito o suena muy, muy bonito, sí. Suena muy bien a los oídos el oír cosas como que una persona es muy inteligente, una persona es muy lista, y entonces quieren a lo mejor incluir a diferentes habilidades que nunca habían estado relacionadas con ser inteligente, sí. Es lo que yo creo que pasa en ese caso. Digamos que me has hecho ver algo que no había visto, de cierta forma, pero de todas formas siento que cuando se amplía tanto el concepto de inteligencia, entonces se termina por abarcar demasiado y al final es como que termina expandiéndose mucho, ¿sí? Por el hecho de que se hace como tan general. Es que, por ejemplo, hay veces en los que uno confunde, digamos, amplía tanto el concepto que entonces ya, por ejemplo, otras habilidades como la creatividad son inteligencia, ¿sí? Pero pues hay que ver que son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, es como que tengo ahí el dilema entre qué tanto hay que definir el concepto y qué tanto se puede dejar que se expanda, porque si no, entonces todas las facultades serían básicamente inteligencia, ¿no? Pero claro, pues ahí tengo yo ese pequeño como dilema, no sé. Y bueno, pero yo quería preguntarte así, ¿tú crees que es necesario medir la inteligencia? O sea, que es esencial. Pues no, yo no creo que sea necesario, pero digamos, evidentemente factores como la IQ sí determinan ciertas cosas. El otro día estaba mirando como, digamos, Eh, bueno, y yo creo que referencio mucho a este hombre, pero Peterson, el Ujú, psicólogo, estaba hablando de cómo bueno, en una ecuación multivariable que determina el éxito, por lo menos profesional de una persona, no necesariamente personal, eh, hay ciertos factores que si nosotros miramos la estadística a grandes rasgos, por así decirlo, siempre vamos a encontrar que hay ciertos determinantes que causan que una persona tenga éxito profesional o no. Y pues siempre se encuentran como, generalmente los que son más determinantes son tres, que es esto, la inteligencia, que es el primer determinante, otro que era el autoestima y otro que era escrupulosidad.
Ujú, Y en este caso particular, pues también nos decían cómo pese a ser inteligente, o pues nosotros podemos mirar y pues que el IQ es un buen medidor, un buen predictor si una persona va a tener éxito, ¿sí? Pero también había que mirar cómo habían otros factores que inducían a esta misma situación. Y cómo en algunos casos, digamos, una persona, y este era un análisis muy chévere que este hombre hacía, y era como, si eres demasiado inteligente, puedes llegar al punto donde, o pues, mira, si relacionamos los tres conceptos, por ejemplo, voy a empezar con el autoestima, que es uno de los que recuerdo, es que vas a pensar que eres demasiado bueno y que, digamos, eres demasiado autosuficiente que no te gusta, no eres tan bueno trabajando en equipo. O ujú. si, o por ejemplo, la Escrupulosidad. escrupulosidad, perdón. En la escrupulosidad, pues cuando llegamos a niveles muy altos de escrupulosidad, podemos llegar a ser perfeccionistas, ¿sí? En el caso en Sí, el que seamos perfeccionistas, y digamos, era un aspecto, por ejemplo, en las personas exitosas, es que las personas exitosas no, en muchos casos no, sí toman riesgos. Y en el caso de las personas que son muy meticulosas, las personas hasta que no tengan una apuesta segura, o no lo hace. no intentan, sí. Sí, Entonces, digamos, estos aspectos que muestran que entre más se tenga un balance entre estas tres, es más probable que una persona consiga este éxito profesional tan deseado. Y entonces, pues precisamente ahí nos hablan, ahí podemos sacar dos cosas. Y la primera es que la inteligencia no es el único factor que mira el éxito de una persona. Y también podemos mirar que sí es uno de los factores que se tiene en cuenta para el éxito de una persona. Y que a lo mejor yo no creo que la inteligencia sea, o pues la inteligencia vista, el concepto de inteligencia que yo tengo, que creo que es el común, que es una inteligencia muy general, a lo mejor razonamiento lógico, todas estas habilidades que aparentemente son la visión del mundo moderno de la inteligencia, que es una visión general, la visión que nos dejan los test psicotécnicos. Y yo creo que no es una habilidad demasiado útil a la hora. Digamos, si quieres ser exitoso en cierta habilidad en específico, pues entrena cierta habilidad en específico, no necesariamente, digamos, te va a ayudar el tener esta inteligencia, por lo menos esta habilidad en específico que es la inteligencia o como vemos la inteligencia en el mundo moderno. sí, pues eso es lo que uno siempre escucha, ¿no? Que el hecho de ser inteligente no le asegura nada a uno en la vida, o al menos eso es lo que yo pensaba, ¿no? Que pues sí, pues muy bien que haya sacado un alto puntaje en su prueba de IQ, pero de todas formas, de aquí que eso, de que su resultado le sirva mucho, pues quizás para testearse, sí, pero tiene que colocar un esfuerzo personal, ¿no? Es decir, la inteligencia no le asegura nada. Pero lo que me llama la atención es cómo estas pruebas son utilizadas a veces pueden ser, digamos, utilizadas de cierta forma, por ejemplo, por institutos educativos, cosas así, para un hecho, por ejemplo, es que no sé si utilizar esta palabra, para discriminar, por así decirlo, es decir, para clasificar, si a los estudiantes, pues lo cual es normal, pues digamos que el IFES de cierta forma es una prueba así, ¿no? O sea, de cierta forma se puede ser vista así. Pero, por ejemplo, coloquémoslo así con las pruebas que hacían hace siglos, que, por ejemplo, para clasificar a los niños que iban a desempeñarse bien en las escuelas y aquellos que iban a fracasar. Entonces, yo me pregunto si el motivo de estas pruebas eran simplemente para que aquellos niños que se desempeñaron mejor en las pruebas, pues les daban más oportunidades y a los otros simplemente, por así decirlo, los desechaban, ¿sí? Porque eh, ellos creían de cierta forma que la inteligencia era algo genético, ¿no? Entonces, y lo cual no, esta pregunta, de hecho, pues, de cierta forma en China, pues hacían algo parecido, que a los niños que se desempeñaban mejor en las pruebas de inteligencia eran aquellos que iban a ser parte de la burocracia, ¿no? Entonces, pues, no es tan loco pensar que estas pruebas puedan ser mal utilizadas, ¿sí? Y inclusive acá también mencionaban acerca de que en los trabajos, pero en los trabajos yo creo que eso ya no pasa, o no sé si eso pasa en la sociedad estadounidense, pero al menos ya eso no se ve, ¿no? Usted no lo contratan por qué tal se desempeñe en una prueba de IQ, ¿no? Yo creo que definitivamente puede llegar a ser un problema precisamente porque pues estamos jerarquizando a las personas por algo que, y es algo que tiene muchos mitos, por ejemplo, no necesariamente la inteligencia ni viene
de, o sea, lo que crea que una persona sea inteligente no necesariamente sea la genética, ¿sí? Ujú, En muchos, o sea, en la mayoría de los casos es o por un desarrollo y una crianza en las edades tempranas, o, digamos, también se puede evaluar cómo ciertos factores alimenticios pueden hacer que una persona, digamos, desarrolle con mayor facilidad ciertas habilidades cognitivas. Sí, digamos, que sí es un mito el decir que es algo que cada persona nace con una inteligencia predeterminada y con eso tiene que vivir toda su vida, ¿sí? claro. Y es peligroso el cómo, es peligroso tanto este pensamiento como el que se le dé demasiada importancia a la inteligencia. Como te digo yo, prefiero que las personas empiecen a, digamos, si quieren evaluar para que tengan un seguimiento mucho más meritocrático, que se fijen en habilidades porque es mucho más específico que algo como la inteligencia. Mm, Y aún así yo creo que puede significar un problema porque estamos jerarquizando lo que decía antes, pero definitivamente no deberíamos darle tanta importancia a la inteligencia porque el darle tanta importancia a la inteligencia significa que no es tanto mirar la importancia de la inteligencia en la sociología o lo que le puede hacer a la comunidad, sino le estamos dando mucha importancia a la inteligencia en aspectos como individuales. Y puede significar que, digamos, ciertas personas, dada su inteligencia, su progreso, lo que sea, pues sí, sean minorizadas, sean discriminadas en muchos casos. claro. Y sobre todo de que, por ejemplo, qué tan peligroso es uno mismo tomar decisiones con base a su resultado de Q, ¿sí? Es decir, usted se va a limitar por el hecho de que le fue mal en una prueba, entonces es algo muy curioso, ¿no? Que eso puede ser un limitante de una persona, o sea, que esté estigmatizada Ujú. por un resultado. Sí, y algo que te digo, y es algo estúpido, porque es que es así como funciona la sociedad. Y es que yo le digo a alguien que a lo mejor se frustra por que hizo un examen de IQ y a lo mejor no fueron resultados muy buenos, y es como, digamos, una persona que no tuvo esos resultados muy buenos, uno generalmente le puede decir que se pone a entrenar y en un ratico va a tener mejores resultados en esa prueba, Ujú, va a tener resultados que a lo mejor se los ujú, clasifican o se los etiquetan a un genio y va a seguir siendo igual de estúpido, ¿sí? O va a seguir siendo igual de inteligente como lo era antes, porque esos test no dicen demasiado, ¿sí? No dicen demasiado claro. de muchas habilidades que definen a la persona. Generalmente lo que definen son razonamiento lógico y no es ni siquiera ración, no, razonamiento como muy general, sí, es razonamiento generalmente lógico-matemático, a lo mejor físico-espacial, eh, pero digamos, evalúa inteligencias muy específicas y sobre todo en ciertos ejercicios muy específicos que digamos, si uno va como al catálogo de los ejercicios que utilizan esos test, te vas a dar cuenta que con muy poco tiempo de práctica se pueden mejorar esos resultados muchísimos y muchísimo, perdón. Ujú. Hoy estoy genial con la vocalización, pero, pero, y es lo que yo te decía el otro día, que hablamos de este tema también, y es que yo la primera vez que hice un test psicotécnico no me fue muy bien, o sea, apenas superé como el 100, ¿sí? Y la segunda vez porque pues me dio como rabia o me hirió el ego o lo que sea. Y me pegó una estudiada como de poquito tiempo, ¿sí? Una semana, 2 semanas. Y el siguiente resultado fue un resultado muchísimo mejor, un resultado que era de los récords en esa aplicación que usé en el momento. Es como, indica tan poco esas pruebas, ¿sí? Indican cosas tan específicas de esas pruebas y ejercicios tan particulares que con poquita práctica una persona podría, digamos, cambiar el resultado drásticamente de esas pruebas y no solo cambiar el resultado de forma drástica, sino que entonces si ese es un indicador que muestra la calidad de una persona, la calidad, el potencial de una persona, entonces sí, sería tan fácil como entrenar un poquito, ¿sí? Y pues no es la realidad.